Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a cantar signos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano. Les habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en el tabernáculo Ebenezer. Mi pastor es Osvaldo Tona. La iglesia queda en la 34 con 1617, Barquisimeto. Bueno, vengo a hablarle, vengo a testificarle, darle un testimonio de mi hijo Hockman Manuel. Él estuvo enfermo hace muchos años, estuvo enfermo que el médico lo diagnosticó con esquizofrenia, cosa que yo nunca creí. Y bueno, el médico lo diagnosticó así y lo puso en un informe que él estaba, que no era apto a la sociedad. Y bueno, él le pasó, o sea, él estuvo por muchos años así, por muchos años, como alrededor de 11 años. Y bueno, el médico diagnostica eso, nunca se supo qué era, los médicos, fui a varios médicos psiquiatras y ellos nunca dijeron qué era, en realidad, qué era lo que tenía mi hijo, solamente diagnosticaron que era una esquizofrenia. Y bueno, yo, bueno, en ese tiempo yo anduve en el mundo, yo lo llevaba médico tras médico. Ahora, bueno, yo le estoy sirviendo al Señor, ya tengo 4 años sirviéndole al Señor. Y bueno, todo estaba acá, o sea, yo hablé con mi pastor y yo traía a mi hijo, incluso lo traía y él iba y venía. Bueno, en transcurso de todo este tiempo que he estado, cuando yo vine a servirle al Señor, me acuerdo que yo le dije al Señor que yo quería saber qué le había pasado a mi hijo, y de verdad, si Él me lo decía, yo le iba a servir, que yo quería saber. Y el Señor me lo dijo por sueño, Él me reveló todo esto por sueño, todo lo que le pasó a mi hijo. Claro, para mí fue fuerte, fue traumático, pero yo lo vi. Y bueno, desde ahí, gracias al Señor, me siento más tranquila porque yo acepté las cosas como fueron y yo le dije, estoy manteniendo y voy a mantener mi promesa, porque le hice una promesa al Señor que me dijera lo que había pasado. Él me lo dijo por sueño y sigo manteniendo mi promesa, que voy a servirle y voy a estar acá sirviéndole al Señor. Y bueno, a través de todo lo que pasó, de todo lo que vi, traje a mi hijo hace alrededor de fue este año que yo lo traje acá. Y bueno, estaba una predicación y pasé al altar y le digo al hermano que yo quiero que oren por mi hijo. Y el hermano oró por mi hijo y oró la iglesia por mi hijo. Y hermano, mire, desde ese mes, eso fue en el mes de abril, desde ese mes mi hijo recibió la sanidad, porque yo siento que en mi corazón que él recibió la sanidad y me siento muy agradecida con el Señor porque él recibió sanidad en ese mes. Y de ahí, de ese mes para acá, hermano, mire, mi hijo ha florecido, está tranquilo, está pasivo. Gracias al Señor, yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Porque, hermano, mire, los médicos me decían que él estaba, o sea, loco completamente. Y yo le digo con toda honestidad, mire, antes de que me hicieran la oración, él andaba en el mundo, hermano, y andaba como un loco, vestía como un loco,
actuaba como una persona trastornada y andaba como un indigente en la calle. Ahora usted lo ve ahora, ya él es una persona, un hombre de bien, él está bien, está pasivo, está muy bien, gracias al Señor. Yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Y bueno, estoy muy agradecida con el Señor por todo lo que me ha dado a mí, a mi hijo y a mi familia, porque de verdad me siento muy bien con la sanidad de mi hijo. Me siento muy agradecida, hermano. Y esto es algo que lo tengo en mi corazón y yo le doy gracias al Señor por la salvación que me dio a mí y a mi hijo, porque de verdad esto para mí fue hermoso, porque hasta yo misma he recibido mucha tranquilidad, he recibido mucho amor de parte del Señor, he recibido mucho amor y yo creo que los dos lo necesitábamos mucho, el hijo mío y yo necesitábamos mucho ese amor que nos ha dado nuestro Dios, porque yo creo que era esto lo que andábamos buscando y no lo sabíamos, porque andábamos buscando amor y yo siento que fue el Señor que nos dio ese amor porque lo siento en mi corazón. Porque cuando yo una vez también testifiqué, creo que fue mi primer testimonio que yo testifiqué, que el Señor me iba para Perú y el Señor me dijo, si te vas sin mí. y yo le dije, y yo me quedé extrañada, porque yo digo, Dios mío, o sea, fue algo tan hermoso que yo sentí en mi corazón, porque yo sentí que yo le importaba a alguien. Y yo por eso que yo le doy muchas gracias al Señor, porque yo siento que yo le importé a Él. Y yo le importo a mi Señor y yo estoy muy agradecida con mi Señor. Y es algo que no puedo ni explicarlos, hermanos, porque esto es algo muy hermoso, lo que yo siento ahora, porque yo siento que el Señor nos perdonó. Me perdonó y yo siento que Él está aquí conmigo y siempre va a estar conmigo. Y por eso estoy agradecida y estoy dispuesta a servirle a Él, a mi Padre Celestial. Y esto es un testimonio que de verdad estoy agradecida con el Señor, porque Él me ha dado esa libertad, me ha dado ese amor, hermano, porque ese es el amor que yo siento, el amor que Él me transmite cuando estoy acá. Y no acá nada más en el templo, no, en la calle, en todas partes, en mi casa, ese amor está del Señor Jesucristo, esa misericordia que Él tuvo conmigo, yo la siento, hermano, y me siento muy feliz y es algo que tengo que expresarlo porque me siento feliz en ver que el Señor tuvo misericordia de mí y de mi hijo y de mi hogar y me siento muy agradecida. Y bueno, este es el testimonio que les quería dar. Ojalá que les sirva de algo a cualquier persona, que no se dejen guiar por médicos, que busquen de Dios, que busquen la sanidad en Dios, que Él es el único que puede dar la sanidad, el Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, muchas gracias. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 14. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio nuevamente estar delante de su presencia para alabar y glorificar su nombre. Recuerde que venimos a alabar el nombre del Señor. ¿De qué manera? Su culto. Recuerde que su culto y mi culto hacia el Señor tiene que ser de adoración. Y la adoración no es solamente en la música, aunque eso es parte también de la adoración, pero su vida consagrada a Dios, eso es adoración delante de la presencia de Dios. Así que cada vez que venimos a leer la Escritura, venimos a escuchar algunas canciones espirituales, recuerde, canciones espirituales, cada vez que venimos a orar en el Espíritu, eso es una adoración. Dios lo recibe como una adoración cuando se hace de corazón, y recuérdelo, conforme a la voluntad de Dios.
Porque todo tiene que basarse, hermano y hermana, es en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios le agrada? Nosotros, y eso nos manda la Escritura, para que comprobéis. O sea, usted y yo tenemos que experimentar, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque no es lo que a nosotros nos parece correcto. No, es como lo ve el Señor. Porque usted puede tener una visión, yo puedo tener una visión diferente a la visión que Dios tiene. Pero como nos interesa es agradar a Dios, a nuestro Creador, entonces experimentamos, buscamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ese tiene que ser el deseo. Ese tiene que ser la expresión del corazón del creyente hacia Dios. Y cuando Dios ve eso, Dios se agrada. Y Dios da una respuesta conforme a su voluntad. Él nos dice, ¿quieres experimentar mi voluntad? Mi voluntad es esta. Y a veces es contraria a lo que nosotros pensamos. Por eso a usted y a mí nos conviene estar pendiente cada vez que Dios está hablando. Y recuérdelo, Dios sigue hablando hoy. Él habló allá en el pasado y sigue hablando hoy. No lo ponga tan allá en el futuro. Él está presente. Él está aquí para darle a conocer su voluntad. Ahora, a nosotros, a usted y a mí, ya que nosotros tenemos libre albedrío, así tengamos el Espíritu Santo, así estemos manifestando el poder divino de Dios, usted tiene su libre albedrío. Ahora, Dios quiere que usted lo rinda a Él, que su libre albedrío sea quitado y que usted sea un verdadero prisionero de Jesucristo. Cuando llegamos a ese punto de ser prisioneros del Señor, usted ya no va a hacer lo que usted quiere. No, usted no hará nada, como lo dijo el mismo Señor. Yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Así usted y yo tenemos que vivir. No hacer nada, no movernos. No hacer nada que no sea primero puesto delante de la presencia del Señor. Porque la opinión más importante que a nosotros nos interesa es la opinión de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así que vemos por la Escritura, vemos aquí en la palabra del Señor cómo Dios dio a conocer a cada uno de los hombres de la antigüedad su voluntad. Ahora, dependía de ellos si hacer la voluntad o no. Dios simplemente le dijo, esta es mi voluntad. Y vemos casos en Escrituras como hombres que fueron obedientes completamente a la palabra del Señor, pero hay unos que fueron desobedientes aún conociendo cuál era la voluntad de Dios. En muchos casos, como Acab, como Balaán, y así sucesivamente, hay muchos que ellos experimentaron la voluntad de Dios, pero no quisieron cumplirla. Ellos supieron, Dios les dio a conocer, ellos recibieron por revelación cuál era la voluntad de Dios, pero ellos, como tenían libre albedrío, así como usted y yo lo tenemos, ellos decidieron desobedecerlo. Pero hay quienes obedecieron la voz de Dios. ¿Y qué sucedió con ellos? Se hizo la voluntad del Señor y ellos recibieron lo que les había sido prometido, porque Dios espera de nosotros. Es obediencia, no es saber cuál es la voluntad de Dios. Eso es una parte. Él espera de usted y de mí obediencia. Él se agrada cuando usted y yo lo obedecemos. Por eso el Señor dijo, ya yo no quiero ya más sacrificio, lo que quiero es que se haga mi voluntad, diciéndolo con mis propias palabras. Así que usted y yo nos conviene darle el cumplimiento a lo que dice la palabra del Señor. Y este tema que hemos estado hablando ya por varias semanas, volviendo a la senda antigua, es algo primordial. Porque recuerde que la primera edad tiene que manifestarse en esta última edad. Y el profeta de la edad dijo que esta edad era efesiana. Es decir, que esta edad se tiene que manifestar lo mismo que ellos manifestaron. ¿Y qué se manifestó allá? El poder divino de Dios. Primero bajo el Espíritu Santo, como había sido prometido. Ellos estaban clamando. Ellos estaban poniendo todas las cosas en orden, como ya lo hemos dicho ya varias veces. Y usted lo puede ver en la Escritura, como todos estaban unánimes juntos y en armonía, hasta que Dios cumplió la promesa y envió el Espíritu Santo. Él le había dicho que les enviaría un consolador. Ahora, los consoló ese Espíritu Santo después que el Señor se fue. Sin duda, porque ya no era Cristo con ellos, ahora era Cristo en ellos. Eso fue algo totalmente diferente, porque ellos estaban recostados al Señor. Y todo era el Señor, el ministerio del Señor, 3 años y medio.
Pero cuando el Señor fue quitado, ellos se pusieron tristes, y la misma palabra lo dice, tristeza hay en su corazón, porque les dijo esa palabra que sería quitado. Pero cuando vino el gozo del Espíritu Santo, todo cambió. Su experiencia fue una experiencia nueva. Así que a usted y a mí nos conviene recibir esa misma experiencia, porque ese es el llamado de la palabra del Señor para nosotros. Recuérdelo, no es vivir de lo que Dios hizo en el pasado. Eso está bien. Eso nos estimula en la fe. No es vivir de lo que Dios va a hacer en el futuro. Eso está bien. Eso nos estimula para nosotros como creyentes. Pero lo difícil para el hombre siempre ha sido identificar a Dios en el presente. Fíjese, allá abajo estaba el Señor hecho carne, y ellos no lo pudieron identificar. Es más, ellos hicieron expresiones como que ¿quién es este que aún el mar y los cielos le obedecen? Pero era el Dios de la gloria. Nosotros lo podemos identificar hoy. Pero estando en ese tiempo, se iba a manifestar lo que usted manifiesta hoy. ¿Qué estamos manifestando nosotros? ¿Creer lo que Dios está haciendo o simplemente dudar? Eso va a depender de nosotros. No diga yo, a mí me hubiese gustado estar en el pasado allá con el Señor. No, el Señor está aquí presente. Y a usted y a mí nos conviene identificarlo a Él en el presente. Porque Él está aquí. Él sigue hablando, Él sigue ministrando, Él sigue dándonos a conocer su voluntad. Porque todo se basa, y fíjese esta introducción, todo se basa en hacer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios se agrada cuando usted de todo corazón busca obedecer al Señor. Falla de efecto, pero usted busca obedecer la palabra de Dios. Dios se agrada cuando su corazón es sincero. Por eso en esta hora, hermano y hermana, estemos atentos a la voz del Espíritu. Porque recuerde, es la voz de Dios. Usted quizás puede escuchar a un predicador ungido por el Espíritu Santo predicando el Evangelio, pero no es Él. Quizás puede ser sus expresiones. Pero usted, como un hombre y una mujer espiritual, tiene que identificar lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando. Porque muy fácil es poder identificar si es Dios o no. ¿Cómo lo va a identificar? Usted y yo lo sabemos, por la palabra. Dele la prueba de la palabra. Si armoniza a usted y a mí, nos corresponde, es una responsabilidad acentuar la palabra con un amén. Así que si Dios está en la escena y está Él administrando, que es ministrar, entonces usted y yo tenemos que atender a la voz del Espíritu. Por eso es que la Escritura dice, si hoy oyeres su voz, y la voz de Dios se está dejando oír. Si usted oye la voz de Dios y la pone por obra, recibirá los beneficios que están prometidos en la palabra. Quisiera leer para que continuemos este tema, volviendo a la senda antigua, porque es menester, es necesario que volvamos nuevamente a lo original, porque Dios, recuerde, y esto lo hemos dicho varias veces, lo que cambian son los personajes, pero sigue siendo el mismo drama. Lo que Dios hizo allá, lo va a hacer aquí. Pero ¿qué necesita el Señor? Que todos estemos unánimes, juntos, en obediencia. Obediencia a la palabra. Cuando usted y yo obedecemos la voz del Espíritu Santo, recuérdelo, Él baja a la escena a confirmar lo que Él está hablando. Así que vamos a leer una escritura que es Juan capítulo 8, unos versos de la Escritura, empezando desde el versículo 15 en adelante. Juan capítulo 8, versículo 15 en adelante. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé a conocer cuál es su voluntad en esta hora. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vosotros según la carne juzgáis. Recuerde que juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo,
sino yo y Él que me envió el Padre. ¿Está hablando de qué? Unanimidad. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y decíanle, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mi Padre me conocéis, ni a mi Padre, ni a mí me conocieseis. A mi Padre también conociereis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y les dijo otra vez Jesús, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, hace de matar a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le decían, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Ahora fíjese esta expresión, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración y así dar el desarrollo a este tema en el día de hoy. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Padre amado, por tu amor y tu misericordia para con nosotros, Padre amado, por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Padre Celestial. Padre amado, nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, para que tú nos dejes conocer, Padre Celestial, cuál es tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú nos reveles, Señor, a nuestro corazón, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre Celestial, como hijos, como individuos, Señor Padre Celestial. Tú exiges de nosotros, Padre amado, una total y completa obediencia, Señor. Danos a conocer en esta hora, Padre Celestial. Intrúyenos, corrígenos, exhórtanos, Señor. Danos, Padre Celestial, las bondades de tu palabra, Señor, por medio, Padre amado, de estas palabras, Señor, que tú has de hablarnos a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, guianza, Señor, y un corazón, Padre Celestial, que pueda recibir tu palabra, Padre Celestial. Corazón contrito y humillado, Padre Celestial, el cual tú no vayas a despreciar, Señor, sino que tú lo recibas, Señor, como una adoración delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre amado, si hay algún enfermo, pongas tu mano sanadora en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Algún afligido, desanimado, Padre Celestial, sea tu mano con cada uno de ellos, Señor, dándole ese ánimo que viene de tu Espíritu Santo, Padre amado. Pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien nos ponemos, Padre Celestial, dándole la gloria, la honra y la alabanza. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Fíjese esta expresión. Versículo 24 de Juan capítulo 8. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora la pregunta es, ¿quién era el Señor? Y nosotros fácilmente lo podemos identificar. Era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne, el Manuel, Dios con nosotros. Y así sucesivamente, cada expresión que nosotros podamos decir identifica quién era Él. Pero cuando el Señor está hablando, si no creéis que yo soy, ahora yo soy el que vivo y permanece para siempre, dice la palabra del Señor. Dice la Escritura, el yo soy, usted lo busca a lo largo de las Escrituras y va a poder escuchar tantas expresiones de lo que es Él. Recuerde que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y tantas expresiones que lo identifica quién es Él. Ahora, si Él es pasado, presente y futuro, ahora nosotros en este tiempo nos interesa poderlo identificar
en el presente, porque Dios está presente. Ese es el punto. Ahora, no creer que Dios está administrando en esta hora, eso nos vuelve incrédulo. Es decir, entramos en una condición de pecado. Por eso dice aquí, en vuestros pecados moriréis. Ahora, la incredulidad, recuerde que pecado es incredulidad a la palabra del Señor. Dios está presente hablándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos. Por eso cuando usted escucha la predicación, usted y yo escuchamos la predicación de la palabra, podemos identificarnos y decir, verdaderamente Dios me habló. Dios me está hablando, eso es conmigo. Un verdadero hombre, y eso lo leímos, ¿verdad? Que leíamos aquí, de juzgar. Recuerde que, como se lo expliqué, juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Ahora, usted y yo, cuando el ministro está predicando la palabra, usted y yo hacemos un juicio, si es Dios o no. Ahora, y yo pensaba, yo meditaba un poco en esto, nosotros como creyentes de la palabra, como creyentes de la palabra, y podemos decir la palabra revelada, nosotros cada vez que venimos a la presencia del Señor a escuchar su palabra, usted y yo tenemos que ser lo suficientemente espirituales para poder identificar la voz de Dios. Tenemos que llegar a ese punto. Y vuelvo y le repito, y le hacía énfasis en esto, porque usted puede escuchar a un ministro hablando, usted lo puede conocer por tantos años, y el hermano habla así, y hace esas expresiones así, de repente mueve los brazos así, yo lo conozco de hace mucho tiempo. Pero estamos hablando de una atmósfera espiritual, es un reino espiritual en el cual no importan las expresiones, no importan las palabras que ya usted conoce de ese predicador, sino que lo que importa es el mensaje emitido. Porque fíjese, recuerde que somos simplemente voceros de la voz de Dios. El ministro solamente está hablando lo que el Espíritu está poniendo en el corazón para dar a conocer. Por eso, el profeta de la edad hablaba y decía que los profetas de hoy son los predicadores. Porque él decía esa expresión, porque se habla profecía, se está tomando de la palabra profética, y eso lo dice la palabra profética más permanente, en la cual haces bien estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, tenemos la palabra profética más permanente. Por eso Dios le habla a su corazón y usted dice en su corazón, eso es Dios hablándome. Ahora, cuando nosotros identificamos, por eso le dije, necesitamos un corazón sincero, necesitamos una mente de Cristo. Nuestra mente no sirve, sino que tiene que ser la mente de Cristo, un corazón contrito y humillado, en el cual haya puesto el Señor de su Espíritu, para que usted pueda recibir la palabra del Señor. Porque la Biblia es una instrucción, es la instrucción, es el libro de instrucción de vida eterna para usted y para mí. Así que recibimos de Dios, atesoramos lo que Dios nos está dando a conocer, y lo que más nosotros podemos atesorar es la corrección. Porque dice la Escritura, estas palabras fueron escritas para nuestra enseñanza. Pero no se queda ahí. En otra palabra dice para nuestra admonición. En otra parte dice eso, para nuestra admonición, que es nuestra advertencia. Ahora, ¿cuál es la advertencia de parte de Dios? Que no cometamos los errores que cometieron los antepasados, que escucharon, no les aprovechó el oír. ¿Por qué? Porque no mezclaron fe. El oír la predicación de Dios, porque es la predicación de Dios, usted debe mezclarla con la fe, con la revelación. Todo eso está conectado. Cuando usted recibe todo eso y lo atesora en su corazón, recuerde que Dios está haciendo una inspección. El Espíritu Santo, Él es el inspector. Y eso lo dice el profeta de la edad. Si usted puede recordar aquel caso de los vagones, Él revisaba cada vagón, el inspector. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está investigando. El Espíritu Santo está, fíjese, revisando sus pensamientos, los pensamientos de su corazón. El Señor está atento a cada palabra que usted dice, cada expresión. Nuestras expresiones faciales dicen muchas cosas. El Espíritu Santo tiene una estricta vigilancia con los
hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que han recibido su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted y yo lleguemos a una completa y total limpieza. Porque lo que se ha de derramar, y eso lo hemos hablado ya muchas veces, en este tiempo final es muy grande. Va a ser la palabra hablada. Nosotros ahora en el presente tenemos las manifestaciones del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Pero viene algo mayor. Y eso es lo que usted y yo tenemos que estar esperando, anhelando. Porque viene el poder vivificador. Viene la palabra hablada. Por eso a usted y a mí nos conviene estar atentos a lo que Dios nos está hablando. Entonces, como tomábamos esta expresión, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué tenían que hacer los discípulos allá en el pasado? Creer lo que el Señor les había dicho. Vaya y esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Eso era una orden, pero ellos tenían que decidir creer eso. Tenían que permanecer firmes, orando, arreglando todas las cosas, porque si usted lo ve, ellos estaban poniendo todas las cosas en orden. Usted empieza a leer el libro de los Hechos y cómo, y eso lo hemos hablado ya varias veces, cómo ellos pusieron todo en orden. ¿Por qué? Porque venía ese poder. El Espíritu Santo no iba a bajar hasta tanto ellos no pusieran todas las cosas en orden. Y nosotros hoy, la demanda es la misma. Todo tiene que estar en armonía. Todo tiene que ser unánime. Nosotros tenemos que llegar a ser uno con el Señor. Es la única manera de que el Señor pueda bajar en esta hora, que pueda darle lo que usted esté esperando. Ahora, ¿qué estamos esperando cada uno de nosotros? Estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Eso no fue solamente en el pasado, eso está profetizado para esta hora. Pero Dios necesita aquellos hombres y mujeres que se mantengan firmes a la palabra del Señor. Por eso, y esto hablábamos la semana pasada, y hemos estado hablando sobre este punto de que esto está en Hechos capítulo 10 sobre Cornelio, porque fíjese, esta escritura de Hechos capítulo 10 tiene un paralelismo, es paralela a Hechos capítulo 3, porque después que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, después que ellos predicaron la palabra, como dice aquí la escritura, ellos permanecían, persistían, insistían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque era Dios a través de ellos. Ellos habían entrado, los sacerdotes habían entrado y habían experimentado primero, ellos, recuerde que el sacerdote es el que va adelante con la palabra, ellos habían experimentado el poder vivificador, ellos se identificaron con la escritura, ellos no podían decir nada en contra, aunque hubo algunos que dijeron, no, esto está lleno de mosto, de vino, o sea que estaban borrachos. No, era el poder vivificador, la promesa que había sido prometida, y ellos eran los participantes de esa promesa. Ellos eran los que tenían que recibir esa promesa. Ahora, ¿a dónde los llevaron ellos? ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles? La palabra. Nos lo sacó de la palabra. Por eso, un hombre con la revelación de Dios lo manda a bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque se necesita revelación para poder entender lo que dice la palabra. Ahora fíjese, y yo siempre hago mención de esto porque a ellos habían recibido el Espíritu Santo, habían predicado, se habían arrepentido muchas almas, ya había un grupo que los estaba siguiendo porque ellos estaban haciendo lo mismo que hizo el Señor. Pero en el capítulo 3, en el versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, a la nona, a las 3 de la tarde. Ahora fíjese, y yo decía que había un paralelismo en cuanto a este punto, porque Cornelio, recuerde que Cornelio era un gentil tipo de nosotros, y yo le decía también, ya esto lo hemos hablado ya por varias semanas, y creo que es un punto muy importante para nosotros hoy, porque refleja lo que usted y yo tenemos que hacer. Y fíjese, yo le decía, no podemos perder ninguno de estos puntos, porque esta escritura habla de unos puntos que usted y yo tenemos que estar, mire, con el ojo puesto, porque a nosotros nos conviene, recuerden, nos conviene estar atentos a la palabra.
Usted y yo podemos decir, bueno, hemos leído la Biblia muchas veces. No, Dios la revela. Nosotros aún no hemos visto infinidades de cosas. Y hay casos de hombres como han leído la Biblia, hombres espirituales que han leído la Biblia y dicen, no, hasta ahora no conocemos nada. Y recuérdelo, la Biblia es como un mar. Fíjese, o podemos decir, bueno, vamos a hablar de un océano. La Biblia es como un océano. Usted y yo, si acaso le hemos sacado un vasito de agua a ese océano. Así es la Biblia. Nosotros no conocemos muchas cosas y por eso Dios está aquí revelándolas. Recuerde, las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, pero las reveladas son para usted y para nosotros, es por siempre. Así que fíjese, hablábamos de este capítulo 10, de este caso tan tremendo, porque Cornelio, fíjese, dice, y se lo voy a leer textualmente, dice, había un varón, recuerda que estoy leyendo Hechos capítulo 10, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama La Italiana. Fíjense, y yo le decía que no perdamos ninguno de estos puntos, y voy a hacer referencia porque tengo aquí en el teléfono, fíjese, tengo aquí esta expresión que estuve buscando, de lo que significa esta expresión pío, que es una persona piadosa, fíjese, es compasivo, benigno, clemente, misericordioso, fíjese, todo lo que puede reflejar ser una persona piadosa. Fíjese, dice benigno, blando, misericordioso, que se inclina a la piedad, el temor de Dios. Y la conmiseración. Es compasivo, como dice aquí, benigno, clemente, misericordioso. Así que, fíjense, cada punto. Y este hombre estaba reflejando eso. Era un hombre pío. Y lo dice aquí, y temeroso de Dios, con toda su casa. Fíjese. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros en este tiempo? Recuerde que usted, como hermano y hermana, usted es la cabeza del hogar. Usted como varón, usted es el pastor de su casa. En usted hay una gran responsabilidad de instruir a los que están debajo de su techo. Ahora usted les da a conocer la voluntad del Señor. Así que este hombre era temeroso, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Fíjese, todo esto, por eso le digo, no pierda ninguno de estos detalles. Ahora, si usted va a hacer limosna, recuerde lo que dice la Escritura, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Así que fíjese, y en este punto, y oraba a Dios siempre. Es un hombre que se mantenía en la oración. Como Dios, fíjese, y cómo Dios honra eso. Cuando un hombre y una mujer, una hermana también, se mantiene con ese temor de Dios, pío, piadoso, como leímos aquí, clemente, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dios honra eso, recuérdelo. Y fíjese, ¿qué sucedió? Se empieza a manifestar el poder de Dios. Recuerde la estatura del varón perfecto, fe, virtud. Recuerde que los dones espirituales se reflejan en la virtud, arriba de la fe, que es la revelación. Fíjese, este vio en visión. Empieza Dios nuevamente, y eso lo estuvimos hablando en semanas pasadas, como el Señor cuando se le apareció a Saulo de Tarso, no era el apóstol Pablo todavía, Saulo de Tarso, empieza este hombre a reconocer que era el Señor quien se le había aparecido. Este hombre no comió ni bebió nada, simplemente se puso, ¿fue a qué? A orar. Si pudiéramos decir, ¿cuál es la clave de tener esa conexión? Pudiéramos decir de una conexión, pudiéramos decir de una vida consagrada, pudiéramos decir tantas cosas. Hermano, la oración. Por eso es que, y eso lo dice el profeta le da, usted puede hacer muchas cosas, pero nunca podrá orar mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo más lucha, la oración. Recuerde, la oración es comunión. Dios le está hablando a usted.
o usted le está hablando a Dios y Dios le responde. ¿De qué manera? A través de la revelación. Porque siempre sabemos, bueno, nosotros le hablamos de Dios en oración con un corazón contrito y humillado, pero Dios revela. Dios da a conocer, Dios te habla a través de la revelación. Por eso le dije, se necesita ser espiritual para que cuando usted, antes de que usted entre a la iglesia, ya usted viene ya con ese anhelo en su corazón de que Dios le hable, de que Dios se haga presente, que Dios le dé la respuesta, porque todos tenemos, cada uno de nosotros tenemos respuesta. Fíjense, cada vez que venimos al servicio, ¿qué queremos nosotros? Que Dios nos hable. Y venimos ¿con qué? Con preguntas. Señor, pasa esto, ¿qué hago? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo creo que cada creyente tiene ese anhelo en su corazón. Así que viene Dios, y como le digo, cuando usted entra a la iglesia, ya usted viene con ese anhelo. Por eso que la escritura que dice que entra por sus atrios con reconocimiento, alabando al Señor. ¿Por qué causa? Porque está entrando al lugar sagrado de la presencia del Señor. Recuérdelo, es a la presencia del Señor. Así que seguimos leyendo aquí, dice, y este vio en visión manifiestamente. Empieza Dios que después que se derrama el Espíritu Santo, entonces viene el Señor ahora, se activan los dones espirituales y empieza Dios a utilizarlo. Porque si usted compra una herramienta, usted es carpintero y compra martillo, compra serrucho, compra una tronzadora, compra tantas cosas que puede utilizar, clavo, y usted va a utilizar esas herramientas para no usarlas, va a comprarlas para no usarlas. Eso no tiene sentido. Usted cuando va a construir una puerta, se me ocurre una puerta, usted necesita tantas cosas, necesita lija, necesita un martillo, necesita los clavos, necesita la tronzadora, la taladora, necesita tantas cosas para poder trabajar la madera. Pero usted va a comprar las herramientas y no las va a usar. Usted va a ser arcaico, pues usted va a agarrar y lo va a picar ¿con qué? ¿Será con un machete? No, eso no tiene sentido. Las herramientas se compran para ponerlas en uso. Así que Dios empezó a derramar su poder porque venía nuevamente a usar ese poder. Así que, fíjese, y estamos pegados aquí en este punto, este vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día, nuevamente. Por eso le dije que Hechos 10 tiene un paralelismo con Hechos capítulo 3, porque estos hombres, después de haber recibido esa gran experiencia, después de haber predicado, después de tantas almas que se arrepintieron y se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, aún así van al templo a la hora de las 3 de la tarde a orar. Por eso le dije, no pierda ninguno de estos puntos, porque esto sigue presente a hoy. Hoy, recuérdelo, Él es el mismo. Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, fíjese, a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones, fíjese. Así que las oraciones son escuchadas. Tus oraciones y tu limosna han subido en memoria a la presencia de Dios. Por eso siempre la recomendación es no desmayar. Usted y yo no debemos desmayar. Usted y yo tenemos que seguir orando. Usted y yo tenemos que seguir clamando, derramando nuestro espíritu delante de la presencia del Señor. Sus oraciones y mis oraciones deben ser quitadas. ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo es el que debe estar clamando por usted y por mí. Ese clamor, como dice la Escritura, con gemidos indecibles. Así que su oración y mi oración deben cambiar. Y la Escritura lo dice, pedid y no recibid porque pedís mal. ¿Por qué se pide mal? Porque no se pide con revelación. Por eso es el Espíritu Santo el que va a pedir a través de usted. ¿Qué va a pedir el Espíritu Santo? Te puede orar y venir en lenguas a orar.
¿Qué está orando? A lo mejor usted ni sabe, pero el Espíritu es el que está pidiendo a través de usted. Así que fíjese, fueron oídas las oraciones, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Y viene aquí la instrucción. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjese, este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. El ministro, por eso, y el apóstol Pablo era un pastor. Por eso, un consejero. Por eso usted y yo, hermano y hermana, nos conviene buscar el consejo de Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios tiene sus instrumentos? Recuerde que Dios puso el ministerio quíntuple, está en escena, y uno de esos ministerios es el pastor. Dios le puede dar a usted una respuesta, por eso no altere el orden, no. Vaya en el orden que está establecido por la palabra. Para eso, recuerde que el pastor es un alimentador, un apacentador, es un consejero. Así que fíjese, y vamos a saltar un poquito, estamos haciendo un resumen de lo que ya hemos estado hablando. Y fíjese, vamos a leer en el versículo 34, porque vienen las órdenes para que vaya y traigan a el hombre espiritual. Ya no era el hombre que le cortó la oreja por ahí a un hombre, no, el hombre que negó después que cantara el gallo 3 veces, no, aquí este era un hombre que había pasado por la experiencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así que dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo su boca, fíjese, ya había venido Pedro, viene ahora la predicación, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, es decir, le da el cumplimiento a la palabra, se agrada. Dios se agrada de usted y de mí cuando ponemos los mandamientos por obra. Por eso la Escritura dice que sus mandamientos no son penosos. Así que usted y yo no debemos avergonzarnos de decir lo que creemos. ¿Qué somos nosotros? Creyentes de la palabra. Y fíjese, envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cuando a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas. Fíjese, todos los profetas hablaron de el Señor. De que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, y antes de seguir, fíjese, voy a pararme aquí, recibían perdón de pecados por su nombre. Por eso leímos esa escritura empezando. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, esa expresión de la palabra
nos identifica a nosotros hoy. Porque usted y yo tenemos que identificar el movimiento de Dios en la escena. Recuérdelo, no es identificarlo en el pasado. Porque muchas veces pudiéramos decir, agarramos un mensaje y bueno, esto era Dios hablando, sí. O bueno, lo que está profetizado que va a suceder en adelante, sí. Pero lo que Dios está hablando hoy. Ahora, ¿en dónde está la equivocación si usted y yo venimos a la iglesia y no vemos a Dios manifestado? Dios está presente. Hay un problema en nosotros. ¿Por qué? Porque la visión de nosotros puede estar obstruida. ¿Por qué causa? Por el pecado, que es incredulidad. Cuando usted y yo empezamos a cometer el error de razonar, cometemos el error que Eva cometió. ¿Qué sucedió con Eva? Empezó a razonar. El Señor no le dijo que razonara nada, no. Le dijo que creyeran a la voz que Él les había dado. Había sido dada una orden. Ellos tenían libre albedrío si obedecerla o no. Eso dependía de ellos. Pero ¿qué sucedió? Ellos prefirieron desobedecer a la voz de Dios. Y como el Señor no cambia, por eso le digo, a usted y a mí nos conviene identificar el movimiento del Señor. Porque si venimos a la iglesia solamente por venir y no vemos la voz de Dios instruyéndonos a nosotros, porque recuerde, Dios nos está instruyendo, nos está corrigiendo. Ahora, ¿dónde está el problema? Nuestra visión puede estar obstruida. Así que a usted y yo nos conviene lavar nuestra visión, echarnos el colirio para poder ver la manifestación de Dios en este día final. Dios está hablando, recuerde, Él está presente. Por eso le dije, cuando entremos a la iglesia, tenemos que reconocer a dónde estamos entrando. No estamos entrando, en el caso de nosotros, no estamos entrando a Ebenecer, no. Estamos entrando a la presencia del Señor, donde Dios está en la escena. Así que fíjense aquí, como dice aquí en el versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que es Dios, que es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso no podemos alterar el nombre. El nombre es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, viene la confirmación, porque eso es lo que Dios hace. Dios confirma su palabra. Usted y yo podemos decir tantas cosas y nosotros nos puede parecer que es correcta, pero Dios da el sello de aprobación. Porque fíjese aquí, en el versículo 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, o sea, no había terminado de hablar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, la predicación, la instrucción de la palabra. Ahí viene la confirmación de parte de Dios de lo que Él estaba hablando era correcto. Por eso Dios manda a buscar a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que te conviene hacer. Hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y más adelante dice que él no se quedó solamente con la familia, mandó a llamar a sus amigos más cercanos. ¿Por qué? Porque venían las nuevas buenas de salvación. Ahora, cuando somos llamados al servicio a escuchar la palabra, puede suceder esto. Puede caer el Espíritu Santo en los que están escuchando el sermón.
como dice aquí, estando aún Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el regalo, el don del Espíritu Santo. Es decir, había en ellos, usted sabe, no, eso es para nosotros nada más. No. Era para los que estaban lejos, como dice la Escritura, esto es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y el Señor los está haciendo hoy. Ese llamado, ¿a qué? A que crean que Él es. Por eso fue esa Escritura empezando este servicio. Si no creyeres que yo soy, Él está aquí, Él está hablando. Usted puede estar escuchándolo ahí, Él está ahí. Puede bajar el Espíritu Santo a su corazón por causa de que usted está escuchando el sermón de la palabra. Recuerde, es la predicación de Dios. No es la predicación del hombre o de lo que el hombre le parece que va a predicar. No. Recuerde que es la palabra, y eso lo dijimos hace un rato, es la palabra profética más permanente. Así que fíjese, como dice la Escritura, en el cual haces bien estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, usted está escuchando la profecía de Dios. Dios puede estar preparando en esta hora que usted reciba el Espíritu Santo por cuanto su corazón está correcto para así recibirlo. Así que fíjese, sigue diciendo aquí, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como a nosotros? Es una pregunta, fíjese. Y le mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase con él por algunos días. Así que el Espíritu Santo está aquí para ser entregado a usted, si usted quiere recibirlo. Porque va a depender de la condición de su corazón. ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es su anhelo para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Recuerde que, como en palabras del profeta, Él está más interesado en dárselo a usted que usted de recibirlo. Por eso le dije, y empezando aquí, este capítulo 10, como le dije, que era un paralelismo con Hechos capítulo 3, era un hombre pío, temeroso, no pierda ninguno de estos detalles, pío, temeroso con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dios se agrada cuando hay un corazón correcto, porque es un corazón en el cual Él puede posar, Él puede derramar el Espíritu Santo. Se necesita una condición correcta delante de Dios para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Dios está hablando en esta hora, nos está hablando y nos está diciendo que debemos volver nuevamente a lo original. Y recuérdelo, tipo de nosotros, Cornelio era tipo de nosotros por cuanto es un gentil, era un gentil, así como nosotros, y nosotros tenemos que venir delante de la presencia del Señor con ese mismo corazón. El poder de Dios se está manifestando en esta hora. Se necesita, recuérdelo, esa visión espiritual para que usted y yo podamos ver su manifestación. Él se está manifestando hoy. Él se sigue manifestando, pero necesita hombres y mujeres lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con corazones correctos para que Él pueda posar de su espíritu. ¿Y qué empieza a suceder en el hombre y la mujer? Empieza a recibir los beneficios que vienen de parte del Señor, porque Dios se agrada cuando hay ese hombre y esa mujer que quiere agradar a Dios. Al Señor le agrada cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Él. Pero recuerde, usted y yo
hacemos siempre el juicio de saber si es Dios hablando o es el hombre hablando. Usted con la instrucción de la palabra, usted puede ver el movimiento del Espíritu Santo. Y si hay preguntas en su corazón, viene Dios y se las da a conocer a través del poder que Él ha dado. Así que como hablábamos aquí en Hechos capítulo 2, fíjese, qué tan importante es esto, porque de repente cuando se cumple, y eso lo hablábamos la semana pasada, el Señor va a hacer las cosas de repente. Por eso a usted y a mí nos conviene siempre estar perseverante. Perseverar, persistir, como son los sinónimos de esa palabra. Perseverar, persistir, insistir, permanecer, perdurar. Todo eso son sinónimos de esta palabra de perseverancia. Ahora, Dios, fíjese, de repente. Esto es de repente, hermano y hermana. Dios va a derramar su Espíritu Santo de repente. Está profetizado que así lo va a hacer. Así que a usted y a mí nos conviene estar siempre atentos a la voz del Espíritu Santo. Por eso con esta escritura que leímos en el principio, fíjese aquí, esto es Hechos Juan capítulo 8, versículo 24. Porque si no creéis que yo sois, en vuestro pecado moriréis. ¿Qué va a suceder de nosotros si no podemos identificar al Señor en esta hora? Porque decimos, tenemos la palabra del profeta, correcto, pero Dios está manifestándose hoy. Dios sigue hablando, Dios sigue instruyendo, Dios sigue dándonos a conocer cuál es su voluntad. Ahora, la recomendación, y es un mandamiento de parte del Señor, que no debemos resistir, no debemos contristar, no debemos apagar el espíritu, no debemos resistir el movimiento del Señor, porque Dios no se agrada de eso. Cuando usted y yo hacemos resistencia, y esa es la recomendación, esa es la exhortación que Dios nos ha dado. No debemos resistir su manifestación, porque es tan sencillo. Y ese es el punto, hermano y hermana, que es tan sencillo que a muchos les va a pasar por alto. Pero Dios no quiere que a usted le pase por alto. Dios quiere que usted sea participante de ese movimiento espiritual que, déjeme decirle, ya se está llevando a cabo. No es que se va a llevar a cabo, ya se está llevando a cabo. Pero Dios está esperando por nosotros que nos alineemos, que quitemos toda especie de maldad, que no seamos incrédulos. Es decir, que salgamos de esa condición de pecado, porque incredulidad es pecado, y podamos tener esa visión del águila, de la atalaya, que podamos ver, momento, esto cuadra con la escritura, esto es escritural. Ahora, si es escritural, a usted y a mí nos conviene cumplir lo que dice Dios, lo que Dios nos está exhortando. Así que de repente el Señor lo va a hacer. Dice aquí la escritura, vino un estruendo del cielo. Eso fue de repente, el día menos esperado. De repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría. Eso fue de repente. Ahora eso se va a volver a manifestar. Dios se va a volver a manifestar. ¿Por qué? Porque así como lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente. Está prometido que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Pero Dios empieza a hacer ¿qué? Una limpieza. Empieza a quitar todo lo que nos está estorbando. A usted y a mí nos pueden estorbar muchas cosas. Recuerde que esta carne no se sujeta a la ley de Dios, y dice la escritura, ni tampoco puede. Así que usted y a mí tenemos la responsabilidad, el deber, la obligación de hacer morir los deseos de esta carne, porque debemos es agradar al Señor. Recuerde que se está formando un hombre espiritual dentro de usted, una mujer espiritual dentro de usted, otro cuerpo en el cual ese es eterno. Este tiene un lapso de tiempo aquí en la tierra, pero ese ser espiritual que se está formando dentro de usted está recibiendo este alimento espiritual. ¿Y qué está haciendo ese alimento espiritual en ese ser espiritual? Lo está fortaleciendo.
Le está dando fuerzas para poder sujetar a este hombre. Recuerde lo que dice el profeta de aquel indiecito, de los dos perros, el blanco y el negro, en el que alimente más. La exhortación para nosotros es que debemos alimentar más al hombre espiritual. Este mundo tiene muchas tentaciones y hay muchas tentaciones en el mundo, pero eso va a depender. Recuerde que el libre albedrío lo tiene usted. Ellos, ¿qué pasó allá en el pasado? Ellos tomaron una decisión. Aunque el Señor se les fue quitado, recuerde que el Señor lo habían matado. Pero ¿qué sucedió? Fíjese, ellos eran los apóstoles. El Señor se les aparece a ellos. El Señor no los dejó solo. Y ese es el punto. Que ellos nuevamente vieron, Señor, el Señor estaba con ellos. Pero recuerde, el Señor se tenía que ir. Pero iba a mandar ese consolador. ¿Y qué hicieron ellos? Verdaderos creyentes de la palabra. Nuevamente se levantaron, ellos no se quedaron así, no. Ellos se levantaron y fueron a obedecer. ¿Qué más ellos podían experimentar? Estuvieron en el ministerio del Señor, lo vieron resucitar. ¿Qué más ellos podían dudar? Ellos no iban a dudar más. Ellos ahora iban a poner todas las cosas en orden. Por eso a usted y a mí el llamado es poner todas las cosas en orden. Por eso, fíjese, y lo que hablábamos de Saulo de Tarso, fíjese, este hombre recibió en visión. ¿Por qué causa? Un encuentro con el Señor. Cada uno de estos hombres tuvo su experiencia. Y el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Ustedes lo conocieron en la carne. Y alguien puede decir, y bueno, la misma escritura dice que van a desear estar un día en los tiempos del Señor. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes lo conocieron a él en la carne. Yo lo conozco en el poder de su resurrección. Nosotros no lo conocimos en la carne, pero lo podemos conocer en el poder de su resurrección. ¿De qué manera? Resucitando con él. Y la manera de resucitar con él es resucitar del Espíritu Santo. Es volver a nacer, recibir el bautismo del Espíritu Santo y empezar a caminar. Porque recuerde, el Espíritu Santo es apenas el principio de un verdadero creyente, cristiano. El cristiano es cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y recuerda, empieza a escalar la estatura de un varón perfecto. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y adopción, que es amor. Pero usted recibe primero el Espíritu Santo y ahí empieza a formarse ese carácter en usted y en mí. Por eso y empieza a manifestarse tantas cosas de parte de Dios como lo es el fruto del Espíritu. Usted puede identificarse en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo y llega a adopción, en el cual el Señor pueda decir a él, hoy, que eso fue lo que se dejó escuchar allá en el monte de la transfiguración. Todo esto son pasos. Dios está tomando al creyente, al hombre y a la mujer, los está trayendo por toda la Escritura, está quitando todo lo que nos estorba. Por eso, y bueno, que por supuesto siempre viene la prueba, porque el Señor le agrada probar a sus hijos. Porque Dios quiere que usted sea fortalecido, su carácter sea fortalecido. Recuerde que es el carácter de Jesucristo, pero tiene que tener ¿qué? Un ejercicio. Por eso que el profeta le tomaba esta expresión y decía que la fe tiene pelos en el pecho, es decir, es esforzada, es probada, tiene músculo. Ahora, los músculos de la fe no lo hace a usted retroceder, no, así como los hombres del pasado, no. Ellos se mantuvieron firmes con una promesa. Ellos sabían, ya no eran aquellos hombres temerosos que dudaban, aquellos hombres que les salía a la humanidad. No, como el apóstol Pedro y así sucesivamente, no. Ahora estos hombres eran hombres, seres espirituales en cuerpo de carne. Que ese es el punto. No es que salga el hombre exterior ya está fuera. Ese es el que necesita morir. Se necesita que salga el hombre interior, que es el que es como el Señor.
Por eso el Señor decía que sé imitadores de mí. No, eso lo dijo el apóstol Pablo, pero él decía que sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Ya había brotado ese hombre que estaba por dentro. Y así es para nosotros hoy. Nosotros tenemos que reflejar lo que está por dentro. Pero recuerde, el alimento tiene que ser el alimento correcto de la palabra. Es el que usted le va a dar fuerza, nutrientes, para seguir adelante. Así que vemos aquí, si no crees que yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que soy. Cuando lo fueron a meter preso, ¿qué dijo? ¿A quién buscaba Jesús? Yo soy. Cayeron patas para arriba, como se dice naturalmente. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque el yo soy estaba presente. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿el yo soy está en nosotros? ¿El Espíritu Santo está en nosotros? ¿Está fortaleciendo a este hombre? ¿Está haciendo morir a este hombre natural que está viciado a los deseos del error? ¿O simplemente no se ha recibido el Espíritu Santo? Como leímos aquí este caso de Cornelio, no había terminado de hablar y el Espíritu Santo cayó. ¿Por qué causa? Porque había un hombre pío, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un creyente, un hombre que se mantenía firme y un hombre que tenía una visión. Ahora, y por aquí más adelante dice que los que trajo a sus amigos y más familiares, como dice aquí en el versículo 24. Y habiendo llamado a sus parientes y sus amigos más familiares. Por eso, cuando a la predicación de la palabra, invítelo a que escuchen el mensaje de la palabra. Invítelo a la iglesia. Usted y yo no sabemos qué Dios puede hacer con cada uno de ellos. Así que fíjese, y ese es el consejo. Y por eso le dije pues, que cada punto de Hechos capítulo 10 nos reflejan lo que nosotros tenemos que hacer. Dios se complace en bajar a la escena y confirmar su palabra. Recuerde que es la palabra de Dios, pero Él se agrada en confirmarla cuando en usted y en mí hay corazones correctos, no dudando. Nosotros no debemos dudar de ninguna manera del movimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer maravillas en este tiempo final. Dios puede manifestarse delante de nosotros. Pero se necesita un corazón correcto, un corazón que no haya duda, que no deje que el razonamiento lo traiga a usted y será, no. Usted y yo, que tenemos tanto tiempo escuchando la palabra, ya estamos siendo ejercitados y hemos sido ejercitados por Dios para poder identificar el movimiento de Dios. Usted y yo tenemos que llegar a ese nivel de poderlo identificar. ¿Por qué? Porque está la Escritura. Para eso está la Escritura, para que usted pueda identificar el movimiento de Dios en la escena. Por eso, en esta hora, fíjese, no pierda ninguno de esos detalles. Le invito a que lea el capítulo 10 y pueda ver cada detalle. Como le dije aquí, habiendo llamado, ese hombre espiritual, habiendo llamado a sus parientes y sus amigos más familiares. Es decir, que él fue uno que promulgó el mensaje, los trajo, vengan, hay algo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros, así que a nosotros nos conviene hacerlo de la misma manera. Hemos llegado al final, vamos a hacer una oración y que estas palabras sean de meditación, porque cuando usted medita, y ese fue el consejo que Dios le dio a Josué, meditarás de ella de día y de noche. Cuando usted medita en la palabra, Dios le habla a su corazón, Dios se manifiesta a usted y le dice el consejo que usted debe tomar. Bien, vamos a orar. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que estas palabras, Señor, queden en nuestro corazón, Padre amado, y que pongamos tu palabra por obra, Señor, Padre amado, porque no es solamente oír, sino es ponerla
por obra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre amado, que quede anclado como aguijones en nuestro corazón, Señor, y así meditemos en ella cada palabra que tú nos has hablado en esta hora. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que recuerda esta expresión, de repente. Usted y yo no sabemos en qué momento el Señor ha de derramar lo que está prometido. Por eso nos conviene estar vigilante. El atalaya siempre estaba vigilante, porque en el momento menos pensado podía venir el enemigo. Así que a usted y a mí nos conviene estar vigilantes, porque Dios ha de cumplir su palabra. ¿En qué momento lo va a hacer? Sea vigilante, manténgase vigilando, que Dios lo va a hacer. Y estos consejos. Pío, que es clemente también, temeroso de Dios con toda su casa, y oraba a Dios siempre. Son consejos que Dios nos da. Por eso, ¿qué sucede? Dios le da una visión. ¿Por qué causa? Porque era un hombre espiritual. Así que a usted y a mí nos conviene ser, así como escriturales, espirituales. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.